Bueno, patitos, estamos a día 21 de febrero pero de 2001. Ese día, en la ciudad del Vaticano, Stato Città del Vaticano, que algunos dicen si Cristo videre, ay, si Christos viera. En el Vaticano, el obispo argentino Jorge Mario Bergoglio, quien se convertirá posteriormente en el Papa Francisco, es instituido cardenal por entonces Papa Giovanni Paulo II. Juan Pablo II. Te quiere todo el mundo. Bueno, pues finalmente han pasado 24 años. 24. Estamos a punto de encarar un cónclave. Clave. Conclave. Estratégico para el futuro de la Santa Madre Iglesia Católica. Teniendo en cuenta la idea de qué papa va a venir. Un papa negro. Un papa latinoamericano, otra vez. Un papa europeo, italiano, a poder ser, como era tradicional en la época clásica, desde Adriano VI hacia el papa de Polonia, Juan Pablo II. El último papa italiano fue Albino Luciani, el papa Juan Pablo I. Y antes tenemos a Pablo VI, a Juan XXIII, Pío XII. Memoria curiosona cada uno de los tres, recordando el Concilio Vaticano II. Por lo tanto, aquí tenemos una curiosa situación en la que podemos encontrarnos con el papabili, el cardenal de Filipinas, que tiene un programa de cocina. Podemos encontrarnos con algún posible candidato africano, sudafricano, o del África subsahariana, por decirlo democráticamente o diplomáticamente. Es una posibilidad. El juego que han tenido primero Juan Pablo II, que con un mandato tan largo tuvo la posibilidad de introducir como cardenales en el colegio cardenalicio una serie de tendencias, sobre todo teniendo en cuenta de que hemos hecho un vídeo específico del Opus Dei como prelatura, que nació en 1928 como una realidad, y antes de que ha culminado, aunque, ojo, cuidado, también podría ser que antes del centenario, que se producirá en 2028, se vuelva a, después que desaparezca el Papa Francisco por muerte o por jubilación, tenga un conclave en donde salga un ultraconservador que vuelva a crearse una prelatura personal en el Opus Dei. Y por tanto se ha restituido y celebren el Orde Mortitudes, el centenario con el muchacho de origen español que fue el creador de esta prelatura. Ahora es algo que está bastante degradadito. El caso, por lo tanto, es que los cardenales, que son creados como tal, pueden generar grupo, a pesar de que se supone que es el Espíritu Santo aquel que imbuye dentro del cónclave para señalar quién es el que dio y no so dio, es el que quiere que sea el Santo Padre de la Madre Iglesia Católica. En el caso que nos ocupa tanto Francisco, parte de Juan Pablo II, pero la historia respecto de esa película de los dos papas, tenemos al señor Jonathan Pryce interpretando a Jorge Bergoglio, a Francisco, y a Anthony Hopkins interpretando al Papa Benedictus XVI, Benedicto XV Palito, que decían los jóvenes en la Jornada Mundial de la Juventud, que si la Madre Iglesia se casa con los tiempos, puede ser popular en el tiempo actual, pero desfasada en el siguiente. Y por tanto, había que conjugar esas dos vertientes para una formulación que sea trascendente. Realmente la Iglesia tiene ese componente. Como toda religión. La religión de la trascendencia, hay quien dice que en el ámbito del budismo, el hinduismo, sobre todo en el hinduismo, podríamos encontrar una cuestión de fondo, de monoteísmo tal vez, pero muy enrevesado y con muchos dioses por aquí y por allá. Como podríamos encontrar la evolución respecto de la
mitología barra panteón egipcio, respecto del ámbito mediterráneo oriental, respecto también del panteón barra mitología griega, pasando luego a la romana con el culto imperial. Y entre medias tenemos la situación derivada de la tradición y sedimentación del judaísmo, que supuestamente metaboliza en esa situación de los esenios, los fariseos, la época de Jesús, a pesar de que toda esa vertiente coagula en un cambio importante con Pablo de Tarso y todo lo que significa cambiar, culpar a los romanos y tratar de atraer judíos a buscar a los gentiles barra Goyim, diciéndoles, a fin de cuentas, Pilatos se lavó las manos y derivó en el hecho de que el Sanedrín había condenado ya a Jesús, y por lo tanto los judíos fueron los que mataron a Jesús. Y ahí poder hacer proselitismo dentro de los antiguos receptores del culto imperial. Una idea que el culto imperial pues transmitía respecto de lo que supone incorporar cualquier deidad siempre que esté subordinada o acompañando al ámbito y no del tema sustitutivo. ¿Qué pasa con el tema sustitutivo? Pues que evidentemente cualquiera de estas religiones que son monoteístas, sobre todo en el ámbito judeocristiano, también le ocurre a la derivación, que es el Sagrado Corán, el profeta Muhammad, con el islamismo, en donde nos encontramos con el hecho de que solamente mediante nuestra propia visión del mundo se puede hacer la trascendencia, el mundo de más allá, la supervivencia, el éxito, la gloria, la situación de no hacer el equivalente respecto de ese semáforo que serían el rojo, el infierno, el amarillo, el purgatorio y el verde, el paraíso. Para poder ir al paraíso solamente puedes hacerlo a través de nuestra visión de lo que debe ser lo trascendente. Porque nosotros tenemos el contacto con el más allá, sabemos que hay allí, que hay un Dios único, verdadero, auténtico, y por tanto, todo el resto de aproximaciones son heréticas, o no pueden ser establecidas porque no son sindicatos, no son partidos políticos, es una religión organizada. ¿Y cuál es ciertamente la visión de una secta respecto de una religión organizada? Dicen que el número y el éxito. Y que una secta con mucho éxito no va a decir que es una secta. A pesar de que sean sectarios, porque son una sección de la población, una sección del cosmos, una sección de la realidad, una sección de lo que es la visión del mundo desde el punto de vista trascendente, de que no solamente se queda aquí, sino que hay una conexión con lo que hay después de la muerte, que es lo problemático, y la forma de surgimiento de todas estas creencias desde la época en la que se enterraban los túmulos, en la época prehistórica, y mirar hacia el exterior, preguntarse por qué hacía viento, por qué las nubes, por qué el sol, por qué la luna, y empezar a hacer el calendario, y todo aquello de los relatos, la creación de aquellos dioses, luego la convergencia respecto de dioses en plural a Dios en singular, el único Dios, y toda esa vertiente que incorporado al ámbito religioso cristiano, de los primeros cristianos, luego pasando por la escolástica, la época medieval, llegando hasta teóricos precisamente como Ratzinger. Antes que él, Juan Pablo II, pero Ratzinger fue muy teórico desde su tierna infancia. Y el Papa Francisco. La trascendencia es un elemento importante y por lo tanto la religión necesita de esta situación en la que lo tuyo es lo válido, lo del resto no. ¿Para qué? Para que sea la persona cliente tuyo y no sea compartido con otros. Que ejerza la misión del apostolado a través de los signos internos y externos de la creencia respecto de lo que tú piensas que es lo mejor para no solamente para ti, sino también para tus familiares, convecinos, para todo el mundo. Seguramente por eso hay una diferencia fundamental en la situación en el ámbito europeo, también en el ámbito europeo, en los diferentes ámbitos debido a la sedimentación y lo que ha sido la trayectoria tanto del cristianismo con sus diferentes vertientes internas, como ha sido
en el ámbito católico, y luego, bueno, antes y después de Trento, lo que supuso el protestantismo desde el punto de vista calvinista, anglicano, la posición de las iglesias escandinavas, en la distinta posición respecto de la iglesia en Escocia, en Irlanda, la situación de aquellos cultos de origen romano en el ámbito de la isla británica. Le escuché en un programa de Belu Martis algo de esto, de que los británicos, después del ámbito del Imperio Romano y todo aquello, los herederos habían impuesto ese culto de origen latino romano acerca del propio cristianismo, que aquellos católicos, no, todavía no eran católicos porque el catolicismo como término eclosiona después, pero cristianos, eran ya cristianos ciertamente de origen celta, de la isla de Irlanda, fueron aquellos que prevalecieron con una jugarreta también bastante humana, más allá de que se diga después tal vez que el dedo divino de Dios iluminó a unos sobre los otros. Así, la evolución en el ámbito cristiano, con lo que supone el siglo XI, con los ortodoxos, en el ámbito griego, y luego la evolución a través de Cirilo, el ámbito cirílico, de los ortodoxos de raíz rusa, con Moscovia, con, ¿no?, la tercera Roma, supuestamente. Roma, Constantinopla y Moscú. Y, por supuesto, todo lo que significan los caldeos, todo lo que significan los coptos en Egipto, con lo que José Sotochica diría respecto de la conquista a través de los árabes y de la evolución después del profeta Muhammad, con la idea de que aquellos que estaban bajo el imperio bizantino, en el ámbito copto, en Egipto, se rebelaron en cierta medida y creyeron que tenían un mejor trato con los árabes. Pero luego, después de 30 años, quizá algo más, los compañeros de viaje, cuando estos ya no eran necesarios, fueron relegados hasta el punto de que ahora la estadística de la población de Egipto se les mantiene no como el 20% que puede que sean, sino como un 10% para que sean minorizados. A pesar de ello, cuando se reinauguró la Biblioteca de Alejandría, en los 20 primeros libros había varias Biblias de este sector de población para ser representativo. En la nueva capital hay una iglesia, catedral, que está incorporada dentro del espacio para ver que estaban incluidos dentro del esquema de este Egipto multireligioso y diverso en todas las vertientes. La diversa evolución, por lo tanto, en el marco mediterráneo, sobre todo teniendo en cuenta de que in illo tempore, en la otra orilla del Mediterráneo había cristianismo, San Agustín de Hipona, como ejemplo de una personalidad del otro lado del Atlántico, no del Mediterráneo. Pero también podríamos hablar del Atlántico. Al otro lado del Atlántico se ha establecido el mayor cristianismo. Por eso Jorge Bergoglio es el señor Papa, ahora mismo, el Santo Padre. ¿Y quién lo llevó? Curiosamente, España. España llevó el catolicismo para allá, y por eso Argentina dicen que está en el ámbito católico, a pesar de que en el siglo XX, debido a la presión de Estados Unidos, hubo una creciente mayor aproximación hacia cultos protestantes. Ahora podríamos hablar de los evangélicos en el ámbito americano, y esto tiene su importancia. En México, Andrés Manuel no era católico, bueno, sigue vivo. Y creo que la Marina, la candidata presidencial brasileira, que fue la tercera en diversas competencias electorales, y que era, y creo que sigue siendo, porque sigue viva, una evangelista. Y por tanto, México y Brasil también empezaron a hacer un cambio demográfico respecto de una mayor implicancia respecto de estos cultos en penetración social, poblacional, y cada vez con mayor importancia respecto de nichos de participación política en diversos países. Por tanto, dentro de una mayoría formalmente cristiana, dentro del cristianismo
ha habido una mayor situación. Por lo tanto, tal vez por eso la situación del vector desde Argentina, porque el ámbito religioso también tiene que ver con el ámbito político, y en los años 80 Argentina fue un importante factor de contrarrestar los intentos de Cuba y de países asociados de mantener un pulso que, por ejemplo, se ganó por parte de este grupo en el 79 en Nicaragua, con la derrota de los Somoza y la victoria de los sandinistas. A pesar de que Sandino formalmente es de otra época, sus supuestos herederos están ahí, lo cual resulta curioso, porque ninguno de los generales que estuvieron en la victoria del 79 mantuvo su fidelidad. Cuando en el 85 gana la presidencia el señor Ortega, Daniel Ortega, que 40 años después sigue estando allí. Bueno, ahora quien manda es Murillo, su espiritista señora. Hizo unos cursillos en África para poder doctorarse en el tema. Y solamente uno que había estado ligado a la CIA, había estado en Estados Unidos, pero luego retornó, fue el único patriarca de la naciente realidad sandinista del 79 que se mantuvo al lado de Daniel Ortega. Ahí tenemos ciertamente Haití, con la situación respecto de la santería y todo aquello. Y en el año 85, hace 40 años, nos podíamos encontrar esa situación de que Argentina era muy importante y por tanto ese vector geopolítico tal vez pueda ser una situación que pueda conceptualmente pensarse respecto de la pertenencia de Bergoglio a toda esa corriente de capitalización del catolicismo desde la Santa Sede a través de vector desde el sur hacia el norte para el conjunto del hemisferio occidental, donde se está produciendo una lucha importante por el tema religioso, es en África. África es, en buena medida, el centro del mundo de las luchas geopolíticas y de las luchas sociales, culturales, demográficas, respecto de que en el resto del mundo todos los países, en buena medida, están tendiendo a converger a tener o 2,1 de índice de descendencia por familia, lo cual es el índice de reproducción neutro, o menos, lo cual se avizora una reducción del espectro poblacional en América, en Europa, en Asia también. Estamos viéndolo en Corea y en Japón, pero también le está pulsando a China. China en 2023 perdió un montón de población, 2 millones de personas solamente en un año, como una comunidad autónoma vasca. Lo cual ciertamente es algo que empezará a agravarse y a ser visual para todo el mundo. En África están los islamistas, están los musulmanes, están la gente que cree en el Sagrado Corán y en el profeta Muhammad. Pero claro, ellos también tienen sus divisiones internas. Tienen los sunnis, que es una mayoría, cerca del 90%, no exactamente el 90%, porque del otro lado los shiis son un 10%. Y en el ámbito asiático tenemos a confucionistas, a laoteístas. Bueno, algunas no son religiones exactamente. Tenemos budistas, tenemos hinduistas y otras religiones nativistas, como la situación de los kanji en Japón, que es el Shinto. Pero ciertamente las más extendidas son las religiones del libro, como son el Islam y el cristianismo. El judaísmo está teniendo un auge curioso, con conversiones que no eran para nada normales en la historia del judaísmo, pero no deja de ser un grupo pequeñito en lo que se considera la población mundo. En África, por lo tanto, es donde se produce ese choque dentro del ámbito del Sahel, como solapado respecto de las luchas geopolíticas de los tuareg, de los protestantes que están por ahí también, en el ámbito de, por ejemplo, Sudán, que en la parte norte estaba el Islam, en los tiempos de Gordo Parchá, y en la época del Mahdi, finales del siglo XIX, y en la zona sur estaban los ingleses. Lo cual resulta curioso porque entonces en Sudán del Sur, creado en 2011, es un país eminentemente cristiano.
Y en esa situación nos encontramos con una línea que distingue hacia el norte, en la zona de Islam mayoritario, y de ahí hacia el sur de países mayoritariamente cristianos. Y una zona costera, una zona de Kenia y Tanzania, que remitiría a elementos que sucedieron, como fue el ataque a las embajadas en Dar es Salaam en el año 1998, o en el Golfo de Adén, el USS Cole, en el año 2000, mucho antes del 11 de septiembre de 2001. Y esa zona costera, debido a situaciones que remiten a la historia, fueron de mayoría islámica, por el comercio de poblaciones de ese Cariz, surgidos en parte de la península arábiga. Por tanto, en marco, cuando vemos el mundo y lo vemos de manera concreta respecto de las situaciones, pueden hacernos la idea, más allá de que el Santo Padre devenga del Espíritu Santo en ese cónclave, debido a qué quiere Dios para dirigir a su iglesia en este periodo, tenemos esa evolución respecto de cómo elegir a los cardenales. ¿Cómo elegirlos por su trabajo, por su vocación, por su implicancia en obtener mayores masas de cristianos católicos? Por el hecho de que tengan más fieles, más gente activa o pasiva, porque si fuera por el ámbito pasivo, por ejemplo, España debería tener candidatos que fueran papabili, que fueran preferiti del Espíritu Santo y que pudiera hacerlo, porque son católicos de nombre, católicos culturales, católicos bautizados. Pero, y aquí viene un pero bastante curioso, otra cosa es que vayas iglesia por iglesia los domingos a las 11 de la mañana y hagas un censo de cuántas personas están en misa en ese momento. Vamos a extenderlo a las 10, a las 11 y a las 12 de la mañana de domingo. ¿Cuántos son de rito en los que ciertamente resultaría curioso, porque dicen que determinadas misas a lo largo del año tienen que ser obligatoriamente celebradas en vivo? Y nos encontramos con una situación que resulta para unos importantemente dolorosa, pero que no debería de molestar a nadie, como es el hecho de que las televisiones públicas, debido a que el público tiene derecho a que lo suyo también esté incorporado, en la mañana de determinados domingos, creo que son todos los domingos, pero también en fiestas de guardar, hay una misa celebrada y concelebrada a través de la televisión. Pero resultaría curioso porque pareciera que la Santa Madre Iglesia no ha sido incorporada a la modernidad tanto como pudiera parecer, como es el hecho de que no se incluya realmente el hecho de que se pueda seguir esa misa a través de televisión o de radio, en su caso. A pesar de que en el Concilio Vaticano II se institucionalice el hecho de que la misa pueda ser concelebrada en la lengua vernácula, lo cual resulta curioso porque la Biblia, pues en teoría, desde la problemática de el señor Lutero y la Biblia traducida a la lengua vernácula, pues ha pasado mucho tiempo, varios siglos. Y el tema de mirar al retablo o mirar a los fieles a la hora de concelebrar la misa. Muchas de estas cosas también la tienen los ortodoxos, ya sean de raíz griega o de raíz rusa, y muchas otras confesiones, lo cual ciertamente hace que se tenga que actualizar la religión. ¿Por quiénes? ¿Por los que dicen que tienen que hablar de ella o aquellos que realmente están dentro del esquema? La idea de que la mujer debe tener un papel o no debe tener un papel, el tema de que los sacerdotes deben de casarse o no, porque esto viene de las investiduras de la época medieval, y en buena medida tiene que ver con el choque respecto del poder de los papas para nombrar cargos internos de la Iglesia y el derecho germánico, lo cual resulta curioso porque en buena medida la Santa Madre Iglesia Católica ha ido de la mano del derecho romano,
Pero en este caso de las investiduras, la lucha era con el derecho germánico respecto de la sucesión y de los elementos de sucesión de herencia. De herencia tanto del cargo aristocrático como del casco eclesiástico. Y si iban juntos, entonces el Santo Padre ya no podía nombrar cardenales, ni obispos, ni nada que se le pareciera. Y el Santo Padre perdería papel político temporal a la hora de gestionar ese hecho de la relación con el espacio temporal a través del espacio de la espiritualidad. Por eso, la corona múltiple de ser una persona importante en lo trascendente, la más importante, primus inter pares, a pesar de que el Papa es también el obispo de Roma, había patriarcados cuando eran obispos de primus inter pares, pero luego se le dio esa primacía en parte también con esa pérdida de... había 7 patriarcados, 7 partes importantes, y de ellos se perdieron 4. En donde en la mayor parte de esos territorios donde estaban estos 4 patriarcados, en la zona meridional mediterránea, pues acabaron mayoritariamente en otra confesión, en el ámbito islámico. O en el ámbito de Constantinopla, primero bajo la ortodoxia bizantina y luego en el ámbito islámico tras la conquista de 1453 por los otomanos. Es por lo tanto una situación que parte de la situación actual, valga la redundancia, nos la podemos explicar por el pasado más remoto, el pasado más reciente, la situación del Estado papal, que duró 1000 años, hasta 1870, el hecho de la infalibilidad del Papa, que por ejemplo es de finales del siglo XIX, y muchas otras cosas que devienen de la propia historia de la Iglesia y de los grandes hombres de la Iglesia. He visto alguna que otra producción, la RAI ha hecho buenas series y hasta películas de en sus miembros de la Santa Madre Iglesia. No les gustaban los Borgia, porque evidentemente no eran italianos, pero luchaban por el espacio en la península itálica en la época de las guerras italianas, en ese periodo donde Francia y España lucharon como si fuera el patio trasero, un ámbito geopolítico. Esto lo comentamos en un conversatorio con Antonio Muyo Lorente, que tiene un libro acerca de estas guerras de Carlos I en la época del Gran Capitán, en aquel territorio desde Milán a Nápoles y Sicilia. Este mundo actual debe mucho de aquello. Y lo más próximo también, las luchas que la Iglesia tuvo respecto de una versión más conservadora, como era la de Juan Pablo II. Por eso recordamos un día como hoy el hecho de que fue Juan Pablo II el que le instituye a Jorge Bergoglio como cardenal, un día como hoy, 21 de febrero pero de 2001. Y luego, 24 años después, está terminando, culminando, el mandato divino como Santo Padre, Jorge María Bergoglio, el Papa Francisco, después de haber sido el primer jesuita al mando de la Santa Madre Iglesia Católica. El Papa Negro, que era la tradición de que el líder de los jesuitas era el Papa Negro. En este caso no coincide porque no era Bergoglio el Papa Negro, pero está esa situación curiosa que después de que Juan Pablo II hizo prelatura personal, el Opus Dei, de la situación de otras instituciones conservadoras, como se podría citar unas cuantas, pero no vamos a hacerlo mejor. Tenemos luego esa situación en la que supuestamente había una continuidad con el señor Ratzinger, Panzer Cardinal, y finalmente la evolución distinta con el señor Bergoglio, con Francisco. ¿Cómo va a ser el próximo, inminente cónclave, ya sea por cesión a la voluntad del Espíritu Santo y dejarlo como lo hizo Benedicto XVI, renunciando, o con la situación respecto de que reclame Dios a su fiel escudero, el señor Bergoglio, a su seno, porque había una hipótesis curiosona, como era que hubiera habido 2 expapas, un papa emérito, como pudiera haber sido el Benedicto XVI y Francisco, y subiera al solio pontificio un tercer papa,
que no era algo real, más que tal vez en la época donde el Papa Luna, este muchacho que estuvo recluido en Peñíscola, después de que habría un papa en Roma, uno en Aviñón, acogido por el ámbito francés, y este Papa Luna, el Papa de Peñíscola. Ha sido difícil encontrar otros tres, pero el señor Dios reclamó a su seno a Ratzinger, Benedicto XVI, con lo cual, aunque hubiera una renuncia por parte de Bergoglio, sería el único papa emérito existente en la actualidad, con la idea de que de una manera u otra va a haber alguna evolución en la iglesia. Seguramente con la idea de abandonar Europa, porque no creo que sea ni europeo de ninguna de las partes del continente, ni siquiera italiano, cosa que les gustaría mucho teniendo la Santa Sede allí en Roma, aunque bueno, de momento se conforman con la curia vaticana y con el hecho de que el Vaticano siga siendo el lugar importante de trabajo todo el año y que en buena medida, salvo los viajes, las actuaciones de el cristianismo global católico se celebren allí, pero la idea de penetrar en otros ámbitos, como se ha podido tal vez intentar en el ámbito americano con Bergoglio, pero puede hacerse la operación respecto de otros espacios, ya sea, por ejemplo, de Asia, con ese candidato filipino, o a través de algún candidato africano que pudiera poner una nota de color para tratar de conectar con ese espectro, siempre claro, bajo las indicaciones de el Espíritu Santo, que es a fin de cuentas el que elige al próximo papa. No nos confundamos, ¿verdad? Así pues, ciertamente, veremos cómo evoluciona después de estos 24 años, cuál será el siguiente papa, cuál es su pasado y cuál es el legado tanto de Juan Pablo II, de Ratzinger, como el de Bergoglio, de Francisco, para una situación del cristianismo que es global y no solamente en una región o en un país en concreto. ¿Cómo evolucionará el asunto? Bueno, esperemos a verlo y a ver cómo suceden los acontecimientos. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur, berobat, Betty Gepien.